Josefa Coronel. Qué gusto enorme. La última vez la entrevistábamos vía Zoom. Gusto enorme que esté acá en nuestros estudios, María Josefa. Ella es como el país lo conoce, la directora provincial del Consejo de la Judicatura acá en El Guayas. Gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes para conversar. Muy todo amable. lo que quieran. También de fútbol. De pero fútbol claro, también. pero yo siempre voy a tener una opinión parcializada. Parcializada, sí. Claro, porque como soy barcelonista. Entonces, Somos es una mujer inteligente. Somos. Ramiro, siempre. Pero de Ramiro no me sorprende. Es adulador. No. María Josefa me conoce desde bastante tiempo. Sabe que el adulo no es lo mío. Alberto, le presento al director interino aquí. No, Alberto eres el director nacional. Molestosísimo. Eso sí. No ha perdido esa costumbre. Oiga, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bueno, he estado bien, gracias a Dios. Hoy día venía para acá y pensaba cómo puedo usar una palabra que se pueda transmitir a la gente que nos escucha el trabajo que hacemos en el Consejo de la Judicatura. Y creo que esto funciona así. Cuando usted está en un botecito y puede ver el agua transparente, sabe que va a llegar a un punto, porque incluso lo alcanza a ver. Y dice, mira, toda esta problemática es aquí profunda. Pero cuando llega cerca de ese punto, que cree que es el último, se da cuenta que más abajo hay mayor complejidad. Lo interesante es que lo vamos trabajando. Lo penoso es que ha costado más tiempo de lo que habíamos pensado, pero mejor así. Mejor pisando seguro, con toda la neblina y oscuridad que pueda haber, que no es casual, sino deliberada, armada, porque nunca falta gente que lo boicotea. Pero hemos logrado cosas interesantes que nos hace sentir contentos pues al equipo, a mí. Hemos vacunado a todo el mundo. En primer lugar, hemos capacitado a jueces que han tenido que asumir naturalezas o especialidades al apuro, como por ejemplo la creación de los juzgados de garantías penitenciarias a consecuencia de la crisis penitenciaria. De 5, tenemos 7 ahora fijos y tenemos 5 más. Es decir, tenemos 12 juzgados para poder desalojar todos los trámites que pueden permitir que las personas privadas de libertad puedan cumplir su condena ya fuera de la cárcel. Y tenemos un trabajo constante, que ese es al que me refiero cuando pensamos que el punto problemático es uno determinado y llegas a ese punto y es mucho más profundo, es la infraestructura. La estructura de la construcción de la Florida es terrible, terrible. Una cosa es verlo como usuario y otra cosa es ver cómo tiene esa edificación fallas estructurales, no solamente ineficientes en su totalidad, sino hasta peligrosos. ¿Ya tienen la escalera de escape? No, yo he pensado que sería bonito dejarla ahí y hacer una escalera aparte, pero esa para recordar qué es lo que pasa cuando por la soberbia de gobiernos centrales se ejecutan obras sin permisos y sin autorización del municipio de cada ciudad. Claro, sin una esas construcciones no tienen permiso, como tampoco recordemos lo que ha pasado con Sociovivienda, que tuvieron que arreglar tema del agua, en fin. Así que por ahí vamos. Sí, ahora, y justamente en todo este ir y venir de estos meses, ¿no? Nosotros acá en comunicación siempre decimos, uno de los principales problemas que tenemos es aquello, institucionalidad en el país, a todo nivel. Yo creo que ese es el punto de partida, porque usted mencionaba algo, María Josefa, ¿no? Cómo dar a conocer lo que hacemos, porque hacemos bastante. Y a veces nos volvemos críticos y desde fuera todo es malo. Y a veces uno, como periodista, va y se da la vuelta, por poner un ejemplo, a la oficina de la legislatura aquí en el edificio La Previsora. Y caigo de sorpresa como periodista, no tengo por qué anunciarme, pero veo que efectivamente, o sea, la gente, cada bloque tiene su oficinita, y hay gente que está trabajando, que está laborando, ¿no? Claro. Que está laborando haciendo lo suyo. Entonces, a veces, la pregunta que salta enseguida es, ¿cómo poder forjar mejor institucionalidad en el país y cómo poder tener una respuesta más clara para todos los problemas desde esa institucionalidad más sólida?
Yo honestamente de la historia de estos meses y de la historia de la reforma judicial del 97 al 98, que tuve la oportunidad de colaborar con algunas instituciones, con la creación de algunas instituciones que aparecieron en la Constitución del 98, como el Consejo de la Judicatura, como la aplicación de la Ley de Arbitraje y Mediación. Fue una reforma interesante que se hizo. Luego, en el 2000, 2001, en el funcionamiento de los centros de mediación en todo el país y el modelo de los juzgados corporativos, hay cuestión de avanzar. Yo me acuerdo que con estos mismos temas conversábamos en esa época de reforma. Y yo voy a decir algo tal vez muy duro. Somos cómodos. Tenemos un sistema que nos gusta, que es el sistema del amiguerío. Yo soy amiga del registrador, yo soy amiga del juez, yo soy amiga del gobernador, yo soy amiga del presidente de la República. Entonces me van a abrir las puertas. Y tal vez, mejor dicho, tal vez la mayoría de las veces, lo que voy a hacer no es corrupto. No es corrupto. Voy a pedir algo para que se haga justicia. Y funciona. Eso no debe ser así. Y eso que no quiero hablar de corrupción, sino que estoy hablando de que el modelo no está funcionando. Entonces, hay mucha voluntad política para cambiarlo, aparte de las declaraciones que ha hecho el presidente de la República. Hoy tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura que es funcionario judicial, que su carrera ha sido judicial, que ha sido secretario oficial 1, mayor, juez de primera instancia, de segunda. Entonces, tal vez por eso se percibe que hay soluciones más rápidas. Entonces, yo creo que esta nueva administración, la provincia de Guayas, va a tener un apoyo un poco, no digo mayor, porque no puedo desdecir el compromiso de la expresidenta, pero tal vez un poco más detallado, que a la rueda del funcionamiento le acelere el acelerador. Claro, lo que se requiere. Ramiro Cepeda con otras inquietudes para nuestra ilustre invitada, la doctora María Josefa Coronel. O sea que ya no vamos a hablar de Barcelona. Caramba, Ramiro. Bueno, está bien. La justicia hiede. Y es algo que es inevitable hablar. La administración de justicia hiede. Tú citabas que uno va y pide un favor y no puedes un acto de corrupción porque quieres que te den justicia. Justicia que demora no es justicia, y hay temas que demoran una eternidad. Yo me acuerdo que para sacar una patria potestad demoramos 3 años. 3 años, eso es imposible, imposible. Y aquí ese es el verdadero problema, porque el momento que la justicia demora, la corrupción campea, porque creas problemas para ofertar soluciones. Y por ahí va el problema, María Josefa. Ramiro, yo creo que tal vez ese comentario, que te lo acojo 100%, porque no hay manera de negarlo, lo hacemos como ciudadanos o como estudiantes de derechos permanentes, que bueno, en la vida se transforma. Pero el Consejo de la Judicatura, y es interesante que quede claro para qué estamos, el Consejo de la Judicatura está como un órgano administrativo, como un órgano disciplinario, que si vemos que un juez se demora, le podemos decir, haga lo que usted crea conveniente, pero hágalo ya. No podemos decir, yo tengo mi justificación para no despachar, porque esa partida de nacimiento o esa acta de matrimonio está incompleta. Las estadísticas son mentirosas, los números son mentirosos. Yo me quedo asustada de la cantidad de gente que deja los trámites votados. Es impresionante. Yo podía tener una idea hace 10 años, pero en los juzgados civiles de la Florida tenemos una carga procesal importante, de los cuales el 40% es gente que no ha dejado la dirección aclarada para citar. Por lo tanto, hablar de justicia es hablar de muchas cuotas de responsabilidad. La nuestra es tal vez no tener el personal suficiente para estar detrás de los jueces, no tener una decisión política que venga del Pleno del Consejo para pedirle al Ministerio de Finanzas que nos dé más plata y poder modernizar el sistema informática. Esa es nuestra responsabilidad. Pero por eso la enfoqué desde ese punto de vista. Pero los jueces, en algunos casos, son los reyes del mambo, pues, ¿no? O sea, tenemos jueces maravillosos que jamás van a torcer el derecho, pero tenemos jueces que con todas las partes presentes en un aula, les dio fiebre, y ya no hay audiencia. Y sin audiencia tampoco hay justicia.
Claro. Entonces, a lo que yo te quería llegar, María Josefa, en esta administración, y tú citaste los medios alternativos que tiene el derecho para solucionar sus controversias, son la conciliación y el arbitraje. Se cree en este país de manera equivocada que todo hay que demandar. Que me peleo con el vecino, te pongo una denuncia y una demanda, me peleo con el inquilino y vamos a una demanda, que sabes qué, me hablaste mal y te pongo una de daño moral, o sea, todo es a nivel de justicia y eso congestiona y provoca lo que tú acabas de describir. ¿Cómo promover la cultura de la conciliación y el arbitraje como un medio válido, alternativo de solución de las controversias y así desintoxicar todo aquello y descongestionar todo aquello que tú acabas de describir? Tuve la suerte de inaugurar el Centro de Mediación adscrito a la Función Judicial en el año 2000, 1999-2000. Hoy ese centro de mediación tiene cientos de mediadores y están regados por todo el país. ¿Cómo lo hacemos? Desde adentro se apoya la Dirección Nacional de Mediación y hemos inaugurado un centro de mediación nuevo en la unidad del Cuartel Modelo, para que cuando la gente esté realmente molesta, herida, preocupada por un tema de esto, pueda, antes de presentar una denuncia, que sabemos que están los juzgados de flagrancia permanentemente, tengan ahí mismo, en el mismo lugar geográfico, este centro de mediación. Y hacemos un llamado a la gente que ubique y que pregunte. En todas las unidades judiciales tenemos centros de mediación, hemos reinaugurado otro en el Cantón Daule y estamos tratando en lo posible de que se fomente, ¿no? Cuando tú hablas de modernizar, y antes de darle paso a Verónica, yo me acuerdo haber leído, yo no ejerzo la profesión como tú sabes, pero tengo amigos que lo hacen y relacionados, y un día veía unas sentencias en que la parte emotiva era de un juicio distinto al que se estaba tratando y la motivación era distinta a la resolución por aquello de la modernidad y del copy-paste. Entonces un juez ponía la parte emotiva de un caso que le parecía que no que tenía nada relación, y la parte resolutiva era totalmente distinta. O sea, ¿de qué estamos hablando con esto de la modernidad? Y eso aplica la estupidez elevada a la categoría de tecnología. Entonces, cuando vemos esto, digo yo, ¿qué está pasando en la función judicial? Y eso está totalmente en su cancha. Sabes que pues ahora el tema del correo electrónico con funcionarios de otros cantones y de otras provincias que llegan a mi correo institucional para contarme pues de algún tema estructural, Claro. o agua o luz o lo que fuera, vieras cómo escriben. O sea, no estoy hablando de temas de fondo de lo que tú hablas, Sino de cosas muy básicas. de cosas básicas. Otra gente escribe maravilloso con una ortografía pulcra, con una prolijidad en su redacción asociada de 2 párrafos en temas que no tienen nada que ver con la justicia. Pero otra gente que dice, pero si yo tengo 10, 15 años en la función judicial, por favor, déjeme ver. ¿Qué te puedo decir yo de lo que sale al público? He tenido que ver cómo servidores judiciales son tan machistas y agresores, disimulados, como la mayoría de todos los agresores, con sus compañeras juezas, por ser mujeres, psicólogos o trabajadores sociales o médicos, por poner un ejemplo, no digo, no lo estoy generalizando, equipo técnico, ¿cómo pueden tener una actitud con su compañera por ser mujer? Porque tú y yo podemos discutir de fútbol, y es más, nos podemos exaltar, nos podemos poner rojos, estamos discutiendo un tema técnico, y mientras luchamos por nuestros argumentos, podemos discutir mucho, pero el lenguaje ofensivo, directo a la dignidad, por ser mujer, como por ejemplo, vaya a discutir eso con su marido que la aguanta, o vaya a lavar ropa. El otro día el uno le dijo al otro, usted es una provinciana, y a mí me da risa cuando dicen eso, porque yo digo, ¿dónde viven? O sea, que yo sepa, aquí hay harta provincia, pues, ¿no? Claro, ¿cuál de las 24? ¿Cuál? Una. Exacto, escoja, pues no, porque en todas partes hay provincias, pero es el tema de la ofensa. Entonces, las sentencias sobre las cuales no puedo opinar en este momento. En el contenido no, estamos hablando Sí, de la forma. De la forma, sí.
Es que a veces dicen unas cosas que no tienen nada que ver. Bueno, ha habido juezas que más allá de lo que tienen derecho a transcribir en una sentencia por la independencia judicial, para algunos juristas importantes del país cruzan la línea, ¿no? Totalmente. ¿Tú tienes que ver en el Consejo de la Judicatura con el tema de los notarios? Claro. Las tasas notariales son bastante elevadas. Bueno, eso... O sea, ir a una notaría cuesta un ojo a la cara y uno tiene que ir viendo qué hace y no tienes derecho al pataleo, porque antes las notarías, dependiendo del archivo y de quién era el notario, tenían sus tarifas. No, sabes que no siempre. Recuerda, Ramiro, que en alguna época yo fui registradora de la propiedad alterna y trabajaba muy de cerca con los notarios porque a través de las escrituras públicas que iban al registro a escribirse. Y de hecho he sido abogada en el libre ejercicio y lo que hacían es modificar un tema de sus honorarios. Entonces, los impuestos son los mismos para una transferencia. Las tasas son las mismas para una transferencia. Tenemos que pagar alcabalas, impuestos, prediales o el porcentaje, siempre todo. Eso es fijo. Eso es fijo. Ahora, el notario ya no cuenta con la libertad de disponer sus recursos. Esa plata notarial se va al Ministerio de Finanzas. Miti. De ahí ellos descuentan no sé cuántas cosas y luego se queda el notario con una porción. De esa porción, como sabemos, tienen que pagar luz, agua, locales y todo. Pero sigue siendo alto, María Josefa. Por ahí hay que ver porque hay cosas que son altas. No quiero ahondar mucho en el tema, pero en todo caso, no se quedan en los bolsillos del notario como en un momento dado pudo haberse dado, que también legítimamente. Pues, claro, porque era legal. Y qué terrible cuando Couture nos enseñaba diciendo, ay de aquel juez cuyos casos caigan en la opinión pública, la presión que tiene. Yo me acuerdo, tú y yo estudiamos casi en la misma época en la universidad y tuvimos la misma calidad de profesores que nos enseñaron el recto pensar. Y yo por eso celebro que tú estés ahí en un organismo que yo, en lo particular, pienso que no debería existir. ¿Tú crees que no debe existir el Consejo de la Judicatura? Yo creo que no, debería haber una dirección administrativa que maneje el tema, porque tal cual se ha manejado, probablemente tú no, pero tal cual como se ha manejado, yo te puedo hacer una pregunta. Ha tenido una injerencia fatal en decisiones. ¿Y cómo pudieras, qué pudiera hacer alguien que se le ha violado el debido proceso, que se le ha violado sus derechos? ¿Que a dónde va? ¿Tiene que agotar la vía interna para luego irse al sistema interamericano? No, hay la justicia. ¿Por dónde, pues? ¿Por dónde? No me vas a decir que la injerencia de los organismos judiciales per se en los consejos de la judicatura también existe. Sí existe. Lo que pasa estamos hablando del derecho del usuario. Sí, es que las pezuñas de la política, como alguna vez las describí Ramiro Larrea. Exactamente, están metidas en todo, y las pezuñas de la política pero también. Pero nunca las vas a cortar, es simplemente es poner gente decente. Es poner gente decente, sí, pero también hay que darle al usuario. Las acciones constitucionales todas han sido manoseadas en el transcurso de la legislación, todas, pero si tú tienes un juez decente, va a poder hacer un discernimiento. Todo lo bueno que se ha querido hacer ha sido corrompido, y ese es el problema. Sí, completamente de acuerdo. Verónica Landeta. Y ahí, pues, quienes están en el Consejo de la Judicatura no pueden hacer mucho, pues no es una función jurisdiccional. Aquí me estaba empapando. Y yo sí creo que vamos por el tema del usuario. Porque es verdad, mucha gente, lo que usted abordaba, mucha gente no sabe ni siquiera los tiempos que dura un proceso, no se informan por los canales respectivos, no tienen una verdadera orientación en este tema jurídico. Y ahí vemos que por eso muchos procesos se empantanan, caen, y definitivamente cuál es la percepción de esa persona que en el desconocimiento de lo que definitivamente se marcarían en tiempos de un proceso, de cuál es la percepción que tienen. La función judicial no funciona, sus funcionarios tampoco brindan el servicio que debe brindar. Entonces, ¿cómo podemos ir educando a la población también en ese sentido para que vayamos todos mejorando? Porque hasta que se cumpla lo que decía Ramiro, de una función judicial totalmente eficiente, no corrupta, no comprometida, esas son otras realidades. ¿Cómo le hacemos más fácil al usuario?
Cuando la vía. nosotros queremos facilitar al usuario la vía, que sería una forma transparente de actuar, hay que ubicarse en la cancha. Así es. El funcionario público corrupto, por poner un ejemplo, no cayó de Marte, no vino de Júpiter. Él tal vez, y solo digo tal vez, copió en el colegio, le dio pereza ir al taller, no leyó, vivió en una casa donde se robaban la luz. Entonces, ese señor que se sienta ahí con poder no tiene una inteligencia emocional, claro, ciertos valores éticos, que no son morales, sino éticos, para poder manejar la función pública. Entonces, de por sí, ya esta persona va a hacer todo lo posible por cuidar su puesto y cuidarlo de que alguien se lo lleve, así sea mejor o peor. Esa ya es una actitud negativa. En segundo lugar, al ciudadano tampoco le gusta hacer el esfuerzo. Entonces, no puede haber una satanización solo para el juez o el funcionario público. Por eso. Como ciudadanos tenemos que estudiar, dice la Constitución, que tenemos que decir la verdad, no mentir. Yo me pregunto entonces cuántas empresas y personas naturales no tienen doble contabilidad, cuántas personas tienen a su cargo gente a la que no han afiliado. Entonces se va perdiendo la autoridad moral para exigir. Y si como sociedad civil no reconocemos esto, va a ser un poco complicado. Mientras tanto, nosotros, esta Dirección Provincial del Guayas ha hecho 2 campañas poniendo la ruta exacta que tienen que hacer los grupos vulnerables. Me refiero a los familiares de los adolescentes infractores y a las víctimas de violencia contra la mujer, Qué bueno. que tenemos unidades especializadas para recibirlos. Qué bueno. Y los canales de información, Sí, para claro. que la gente más o menos Claro, eso. sepa dónde lo puede Nuestras googlear. cuentas Ajá, en sí. redes sociales, el Consejo de las Judicaturas del Guayas tiene una campaña permanente de rutas. Vaya aquí, pregunte por esta persona y esta persona va a disponer A, B y C y usted siga. O sea, una ruta. Este mes, si los recursos nos alcanzan, seguimos con ese tema de los adolescentes infractores y las mujeres, pero aumentamos la ruta para la denuncia contra la corrupción. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque de ahí así vamos definitivamente con acciones, se va articulando una mejor función, ¿no? Y un mejor servicio. Le preguntaba esto porque siempre me llaman o me consultan en las redes. Disculpe, necesito poner una denuncia de tal, ¿a dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? O sea, la población Pero dele también muy poca información. dele nuestra cuenta Por de supuesto. Twitter y de Instagram. Entonces ya, pues ahí vamos nosotros también colaborando con este proceso educativo. Saludar esta mañana a toda la audiencia, perdónenme la demora, y a mi amiga María Josefa Coronel, directora de la Judicatura acá en el Guayas. La verdad que la lluvia detiene todo, el carros dañados, pero bueno, enhorabuena que no hubo ningún accidente. Usted siempre llega tarde. Que no agarre relajo, que Sí, vino ayer. no, yo pedí permiso y usted sabe en qué labores Está con estaba. Jaime Velázquez que dice que viene y no viene. No, yo ayer me excusé. Voy a dar los audios de que Póngale unos buenos días, Alberto, Verónica, queridos amigos. Te pusiste A todos colorado, Eduardo. Estoy molesta, hombre. A ver, en primer lugar los estaba escuchando, venía en el carro y luego un ratito aquí en la oficina. Debo de reconocer algo. Este consejo es evidentemente un consejo totalmente superior que el Consejo Jalisco, ¿no? Realmente han tomado muchas cosas y las han mejorado. Por supuesto que en la justicia siempre va a faltar, María Josefa, siempre. Es como la seguridad. Sí. Tú en una casa pones una reja, después te dicen tienes que poner alarma, después detector de movimiento, cómprate un perro y un guardián, y ahora cámaras, o sea, siempre va a faltar. Es decir, tus esfuerzos y los esfuerzos de ustedes, tú eres una mujer que has hecho jurisprudencia, periodismo, has hecho muchas cosas y tienes un perfil muy claro. Yo, mira que fíjate que lo que pienso es que lo más importante es que se dé a conocer lo que tú haces, para que la gente sepa dónde estás y dónde se puede quejar. Porque, mire, está pasándome esto, este juez me está demorando, no me pasa un secretario, me dicen esto. Lo importante para mí es eso, que haya un vaso comunicante contigo y que tú puedas pasar esto, ¿no? Y esto lo estás logrando tú como una mujer que has hecho comunicación y derecho tantos años, ¿has logrado esto con la gente? Sí, yo creo, por ponerte un ejemplo, Dale. nosotros tenemos en la página web un formulario para cuando haya atrasos injustificados. Ya.
ahí estaba. Yo no me quiero robar ese mérito. Ese formulario ya existía cuando yo llegué, ya estaba. Pero antes recibíamos, no sé, 200, 300. Hoy, a través de esta campaña de use el formulario, llénelo, mire que es gratis, que ni siquiera tiene que moverse de su casa a través de la computadora. Ahora tenemos 1000 diarios. 1000 diarios. Perdón, 1000 mensuales. ¿De quejas? De quejas, de atrasos de los jueces. Entonces ya tenemos un equipo que va derivando esos formularios. Es bueno. Y donde descubres también cosas que le decía Ramiro Sí, ahora. escuché. Que gente que no dice a dónde hay que citar. Claro. O gente que ha dejado copias simples. Entonces, es bueno decirle, oiga, es por, digamos, su culpa que o no miró bien o no leyó bien lo que el juez estaba pidiendo. Pero es bueno, al final es bueno porque la rueda se mueve, sea de parte de quien sea la ¿Ha responsabilidad. tenido buena aceptación con este método de los jueces? Hablemos, yo entiendo que la ciudadanía va a estar contenta. Los para jueces, y no quiero calificar esta postura, simplemente el hecho. Los jueces tienen un espíritu de cuerpo. Ok, sí. Sin calificativo. Está claro. Tienen un espíritu de cuerpo, ellos no les gusta la presencia del Consejo de la Judicatura y no les gustó nunca. Nunca les ha gustado. Nunca. Pero paradójicamente en el 97, 98, yo fui testigo de cómo lloraban los presidentes de las cortes que tenían que firmar autorizaciones para que las servidoras judiciales vayan a dar a luz o firmar avisos de salida y de entrada, tenían una carga administrativa que no los dejaba juzgar. Claro, imagínate el tema de hacer todas las sentencias más carga administrativa. Págale al pintor, págale al carpintero. Un poquito para que la gente lo entienda. Entonces, un juez no se podía dedicar a ser juez, sino que tenía que administrar lo que está diciendo María Josefa y lo demás. Claro, en efecto, es buena cosa. Entonces, ahí está esta actitud. Sin embargo, hay jueces que no solamente no les gusta el consejo, pero a pesar de eso colaboran con este órgano administrativo y disciplinario. Y eso es aplausible, porque el juez que no teme, no le cuesta nada decir, mañana, pasado, voy a graduarme, por favor, deme licencia porque no puedo estudiar aquí. ¿Cómo le vas a negar un permiso o una licencia con sueldo a una persona que está haciendo una inversión para la gente? ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cosas ha funcionado. Sin embargo, hay gente, el mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, un tipazo. Ha dicho claramente que necesitamos reformas. El mismo presidente de la República ha dicho lo mismo. Y en lo personal, a mí toda reforma me gusta, porque si algo no funciona hay que cambiarlo. Tengo algunos mensajes y de abogados, amigos y otros que no. Y ¿sabes qué? Hay una queja recurrente y no es para ti, probablemente es para el tema nacional y el presupuesto, que hay que hacer muchos arreglos de infraestructura. Ya lo dijo. Sí, no sabes, ese fue el primer obstáculo. Eso no lo escuché. Mira, yo como usuario va, ¿no? Entonces ve la pared rota, ve que hace calor. El aire acondicionado. Entonces uno dice, qué barbaridad este edificio. Yo decía, pero Dios mío santo, esto debe ser muy fácil. Uno contrata un ingeniero, pinta, arregla, pone el foco y compra un aire acondicionado. Sabiendo que era por contratación pública, consciente que nos íbamos a demorar. Que tú vas, rompes la pared porque hay que cerrar una tubería. No hay tubería. No existe tubería. ¿Cómo no existe? Porque la fabricación que construyó Florida, en lugar de poner una tubería de agua, me voy a inventar porque no soy ingeniera, que mida 8 centímetros, le pusieron 6. Entonces la presión del cemento la rompe. Señores, vamos a poner el impermeable en el techo. Sí, como no, señor, puede, por favor, viene el invierno, hay una cosa, pero no entiendo, si usted ya lo arregló, ¿por qué el agua se entra por los filitos de la ventana? Ajá, porque lo que se pone, ¿cómo se pone eso que se pega? La masilla. El impermeabilizante. No. El impermeabilizante. No, pero es como una gomita. Una gomita, es como una gomita, ese sí. Para poder, silicón. Es una masilla. No, es el silicón. Ese silicón que tiene afuera del edificio es para el interior. O sea, no es para afuera. No es para afuera. Qué barbaridad. Entonces, eso es lo que hemos encontrado, pero eso no nos va a cansar. Simplemente si nos sorprendió, hay que reconocer, tuve que retirar de la dirección administrativa gente que estaba colaborando con ese silencio, que a uno humanamente le duele dejar sin empleo a la gente, claro. Pero a estas alturas de la vida primero es la ciudadanía. Sí. Los retiré, puse un equipo nuevo y estábamos asumiendo esto.
hemos encontrado plagas de murciélagos, plagas, casas enormes, casas enormes. Porque las ratas ya hay, ¿no? ¿Sabes qué? Sabía que iba a decir eso y por eso... Si no dice él, no es él. No es él, Yo entonces me ya correcto. sabemos. No, pues ya. Pero ¿sabes qué, Eso Ramiro? es ratización. ¿Sabes qué es interesante también aquí decir, para decir la verdad todita? Es que es verdad, pues. Hay bueno, estudios jurídicos también. por su... corruptos. Ay, pues, lleguemos ahí y conversemos. Ok, pero lo tenemos claro. Y Claro. en Guayaquil sabemos. Y por año. Que sabemos quién. Todos por sabemos. favor. En el Ecuador sabemos. Listo. Entonces, no es. Por eso yo digo, tú tienes doble contabilidad, estás pagando los impuestos, entonces te pregunto, ¿con qué autoridad me vienes a mí a reclamar un juez decente? Eso también tenemos que Es tomar correcto. una conciencia Totalmente. individual y social de lo que estamos haciendo por un país. El ejemplo que le das a tus hijos, no, pues, o sea, a mí mi padre me educó de esa manera y mi madre también. Y uno en el fondo tiene que agradecer lo que tuvo. Y encima los profesores que hemos tenido en la Universidad Católica, Ramiro, bueno, gracias a Dios la mayoría. Nos tocó una muy buena camada de Sí, profesores. sí, yo Muy tengo mis buena. preferidos. Sí. Pero el tema de los funcionarios, ¿estaban comprometidos con ese silencio o estaban aletargados porque el sistema definitivamente no Si funciona? me o permite, porque no hay yo estoy recursos, seguro que todo? mucho había indiferencia, María José. Indiferencia. Tú encuentras indolencia. También el servidor y todos, como usuarios y todos, decir, uy, esto es de nadie. Así es. El concepto público es de nadie. Exacto. Rompe ese carro, no importa. Yo no voy a usar mi carro, voy a usar el del servicio público porque no es de nadie. Y estamos equivocados porque seguramente algún papel que hoy estás imprimiéndose en el juzgado, lo pagué yo con mis impuestos, porque yo sí he pagado mis impuestos. Pues. Entonces, todo se rompe cuando de parte de la sociedad civil también hay una indiferencia a la ley. Otro mensaje de un abogado, querido amigo, dice, pones mal los materiales en las construcciones del Estado para ganar. Bueno, nosotros no construimos la Florida y todo el mundo tiene claro. Todos sabemos quién construye. Todos sabemos quién lo construyó. Ok. María Josefa, agradecerte tu gentileza. Sí, todo el día. te perdón, Sí, dale. dices que tienes un buen diagnóstico, pero ¿qué es lo que vas a hacer para O sea, ganar todo? como los médicos, tiene Claro, que ganar. ya eres un buen A ver, clínico. ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotros ¿qué es lo ya que- lo hicimos. ya. Ni Ya. economía pasa. El 2021 hicimos un informe de las estructuras de la Florida, informe del equipo del Consejo de la Judicatura de Quito y de Guayaquil. Le pedimos al cuerpo de bomberos que hagan un informe. Hemos enviado al Pleno del Consejo de la Judicatura, como adherido a nuestro informe anual, la cantidad de dinero que necesitamos para resolverlo. Son algunos millones de dólares. Todavía no nos han pasado ese dinero para poderlo hacer. Esa es la verdad. Ok. Finanzas. O el consejo, en Quito. Finanzas, porque el Consejo No, dice yo sé, que es finanzas. y Y la otra es irme a Quito a ver quién de los dos es. pero te quiero decir, si es finanzas, creo todo. Con todo el respeto al ministro de Finanzas, lo demora, y en finanzas tienen unas demoras y una burocracia. Y a mí me gustaría anotar una sola cosa. Dale. Si por alguna razón un juez es destituido o un secretario es destituido hace 3, 4, 5 años, porque tenemos jueces que han sido destituidos 3 y 4 veces, que vuelven. Claro, lo comentábamos Alberto el otro Y no día. solamente vuelven Sino que porque todas un las amigo veces. juez les dijo que vuelvan, sino que el juez dispone que se le pague todos los sueldos y se les Lo indemniza. dijimos el otro día cuando ¿De dónde voy a...? Entonces tengo que dejar de pagar la luz para pagarle al juez. Hay que indemnizarlo. Porque es una orden judicial que está por encima de Ningún cualquier cosa. juez va a fallar en contra de otro juez. Entonces, El espíritu del cuando cuerpo a mí funciona. me dicen, vamos a reformar la justicia, yo soy la primera alumna que voy al primer puesto, sin importarme el puesto mío. tú sabes porque lo al más- final yo lo más- sería la segunda o tercera lo más- reforma en la que he trabajado. Lo más triste de todo es que la gente dice que quieren es dinamitar la justicia. O sea, es una expresión popular, la hemos escuchado. Ya te varias dijo veces. Carlos Julio Sí, Rocepena. o sea, realmente, porque, pero están haciendo lo tienen Yo que les hacer. hago una broma a mis compañeros judiciales sobre ese dicho. Sí, Digo, yo les puedo avisar para que salgan antes. acordar. Oiga, y que quede claro que usted no anda en Porsche, pues, ¿no? Ni Cayenne ni Boxster. No, yo la vi igual en un SZ, tranquilo. Sí. Yo les juro, yo le voy... ustedes que me hacen hablar, yo les digo una cosa. Nosotros, no fue Alberto. Pues, eso lo dice por Sí, mucha claro, más- por los mensajes de la los presidenta teléfonos, sí. del Consejo de la Judicatura. Yo lo que le digo es una cosa. Uno, mientras menos amarrado esté a la necesidad de lucir lo que no es más feliz. Sí.
De hecho, lo Sí. único que yo le puedo Sí, decir, y en lo público no tener bien claro Si eso. usted me dice a mí- Tener un compromiso es con... se quiere comprar esta rifa para ganarse un, no sé, un Jeep. Yo, que estoy playera, que me gusta ir a subirme por allá. Yo, por supuesto que le compro las rifas, pues, ¿no? Pero no le puedo comprar todas. Pero si no necesito, no sé. Además, Yo tú tienes tengo un también posicionamiento de vida diferente, claro, no sé. Claro. Sí, No no, sé. yo ya tengo Totalmente. otro concepto de En vida. todo caso, ¿cuál es el presupuesto que requieren Para este ejercicio? 8 millones de dólares. 8 no, millones 8 de millones de dólares. dólares para las edificaciones de Guayaquil, no para Y para el cheque, nada. abogado. Y el no cheque. para no para la luz, la nómina, no para papel, no para las plagas, no. Para los edificios que nos faltan. Para los para edificios, arreglarlo. arreglar los edificios. Y para yo arreglar. sueño, mi sueño, y este es un sueño porque no creo que se pueda hacer realidad, no porque no crea en él, sino porque no nos va a alcanzar el tiempo. Viene la reforma. Yo creo que esta provincia se merece un edificio súper moderno, donde usted no necesite ni siquiera hacer fila, sino que con su vehículo o caminando a través de ventanillas automatizadas pueda ver los procesos. Un edificio exclusivamente para tener acceso a los archivos. A los archivos. Buenísimo. Ajá. Entonces estamos trabajando en ese dibujo y que sea otro prójimo el que lo haga realidad. Y ojalá en Quito me escuchen. Hay que apurar todas las evaluaciones que están pendientes en el Consejo, porque ahí sí vamos a ver a cuánto toca a cada uno, que le den a cada quien lo que tiene. Que toca. Gracias, María Josefa Coronel. Muy amable. De Muchas gracias nada. por concurrir. La despedimos, vamos al corte, ya está Carlitos Mansur, vamos a hablar con él.